Señor la bendiga, hermanos, que bendición estar en esta nueva clase de escatología. Ahora viene la clase número 2, la muerte y la eternidad del alma. Y bueno, qué bendición pues ya llegar a esta segunda clase de este curso que estamos disfrutando con el libro de La Cueva. Y el día de hoy vamos a estar viendo el tema sobre cerrando la muerte del individuo humano y también la eternidad del alma humana. El material que vamos a estar viendo es el libro de La Cueva, pero las lecciones 5, 6 y 7, la clase número 2, que es este video, y las asignaciones, que es el cuestionario 2 y la actividad número 2. ¿Okay? Entonces, bueno, como hemos venido trabajando, la actividad estaría especificada ya en el portal como la vez anterior. ¿Okay? Entonces, bien, vamos a comenzar con la revisión del libro de La Cueva. Dice la muerte espiritual. Ya esta lección número 5 es cerrando lo que es estudio sobre la muerte del individuo humano. Y dice, la muerte espiritual es la separación de Dios en lo más íntimo del ser humano por causa del pecado. Isaías 59:2, vamos para allá. La Biblia dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Las iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y es lo que precisamente trae el pecado, y es lo que está tratando aquí el escritor. Este sentido primordial de muerte, del que la muerte física es un resultado necesario, está implicado en Génesis 2:7 y en Romanos 5:12. La muerte segunda no es otra cosa que la fijación en el estado de muerte espiritual al término de la vida presente, cuando una persona ha persistido en la incredulidad hasta este crítico momento. Y hay que hacer una distinción necesaria que él destaca acá. Aunque la muerte espiritual coincide con el estado de pecado, es decir, de separación espiritual de Dios, no se identifica totalmente con el pecado, sino que es el primer efecto de él en el pecador. En otras palabras, una cosa es el acto culpable de la persona que comete el pecado y otra cosa, aun cuando íntimamente ligado con la primera, el estado de muerte espiritual provocado por el acto culpable. Es decir, una cosa es el pecado y otra cosa es la muerte por el pecado. ¿Okay? Él hace una distinción aquí destacable porque precisamente pues no es lo mismo, la Biblia no lo trata como lo mismo, aun cuando uno es consecuencia del otro. Esta distinción es absolutamente necesaria para entender el sentido de segunda de Corintios 5:21, donde como en ningún otro lugar la Escritura se declara llana y concisamente el papel de sustituto nuestro que Jesucristo asumió en la cruz del Calvario, provocando así el desamparo que sufrió por parte del Padre. Vamos ahí a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí se destaca la total inocencia del Señor Jesucristo. No conoció pecado en el hecho de que no cometió el pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Es decir, él mismo se hizo pecado. Él toma el pecado de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este Jesús no ha hecho nada impropio, nada fuera de lugar. Dios lo hizo pecado por nosotros, lo puso en estado de muerte espiritual en nuestro lugar, con lo que debió sufrir la condena de Dios, la muerte segunda. El infierno, si no en extensión, eternamente, sí con una intensidad incomprensible al entendimiento humano, para que si nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No solo con respecto a la unión efectuada en la justificación de una vez por todas, sino también a la comunión que disfrutamos con el Señor y que fue quebrantada por el pecado. Entonces, es necesario entender entonces esa distinción de lo que es la muerte espiritual y diferente de lo que es el pecado.
La muerte espiritual es la verdadera alineación del hombre. Pecado viene del griego amartía, que expresa la idea de errar en el blanco, no alcanzar el objetivo. Por lo que tenemos el hecho sorprendente para el que esto escribe, sea el autor, de que Dios considera el pecado antes que nada como un daño a sí mismo que se hace el pecador, más aún que como una ofensa terrible que se comete contra Dios. A partir de la etimología, él explica que, siendo la palabra pecado como una idea de errar, de fallar, de equivocarse, no alcanzar lo que se pretendía, el pecado viene a ser más bien, más que una ofensa a Dios, y lo es más bien un daño que la persona se está haciendo a sí misma. Y él concluye, he aquí la más profunda alineación del ser humano, la pérdida de su verdad intrínseca. Así como la verdad de Dios es ser fiel a su palabra, la verdad del hombre es ser obediente a esa palabra, pues sólo así se empalma con la santidad. O sea, la esencia de Dios es ser fiel a su palabra. La esencia del hombre la consigue cuando es obediente a esa palabra. Y cuando hay un desfase entre ambos, entre el hombre siendo obediente a esa palabra, entonces se afecta la santidad. Y entonces no hay una alineación del hombre con su esencia, con su sentido, al dominar el pecado en su vida. La muerte espiritual comporta, con la pérdida de la verdadera vida, la pérdida de la verdadera identidad, por el fracaso en seguir el destino que Dios nos ha programado. O sea, el Señor nos ha colocado una guía, la cual es la palabra de Dios. Pero el ser humano, al fallar en esa guía, al fallar en la obediencia a la palabra de Dios, pierde su verdadera identidad. Y entonces, pues se halla, como él lo indica aquí, en disolución, se anda perdido, anda extraviado. Luego él habla sobre el hecho de que solo el pecado confiere la muerte con toda su negrura y explica algunos términos con respecto a la muerte, el hecho de que el griego necros, que significa muerte, de ahí viene la palabra también negro, el color de luto por un familiar, y hay una relación allí. Dice, la muerte física es, por tanto, para el justo como un breve túnel oscuro entre dos vidas, mientras que para el incrédulo, esta breve vida terrenal es un corto espacio entre dos muertes. Para los buenos, la muerte es un punto de descanso, para los malos, un naufragio. Permanecer, pues, en la muerte espiritual del pecado imperdonable, a sabiendas de lo que uno se juega a rechazar el perdón que Dios ofrece gratis a todo pecador, es señal de suprema insensatez. Entonces, bueno, claro, Dios nos ofrece en el Señor Jesucristo una salvación eterna y permanecer en la cual es gratis, y permanecer en ese estado de rebeldía, de ignorancia y de rechazo, por supuesto, una insensatez absoluta. La muerte segunda o muerte eterna. La muerte segunda o muerte eterna es simplemente la actitud voluntaria y deliberada de permanecer en ruptura con Dios, rechazando el perdón. Es así lo contrario a la vida eterna. Entonces, él da a entender de que solamente hay dos condiciones para la inmortalidad. Los que tenemos vida eterna y que gozaremos con el Señor Jesucristo, los que somos salvos, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor Salvador, y gozaremos la eternidad con Cristo. Y ese otro estado que es la muerte segunda o muerte eterna. No podemos hablar de una vida eterna para ellos, para los que mueren sin Cristo, sino de una muerte eterna. La muerte eterna es un continuo morir, sin acabar jamás de morir. El flash de la muerte sorprenderá al impío como un ladrón en la noche, y fijará para siempre la postura que él libremente haya adoptado. No es la destrucción, sino la capacidad de morir, lo que habrá sido echado en el agua de fuego y azufre. Aquí, Apocalipsis 2.14, bueno, es Apocalipsis 20.14. Vamos para allá. Dice la Biblia, Apocalipsis 20.14, y la muerte y el Hades fueron lanzados
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, es la capacidad de morir la que sería lanzada al lago de fuego. Entonces, el individuo que no acepta a Cristo y que pasa a la eternidad en estas condiciones, que muere, que ya conoce la muerte segunda, estaría en un estado de muerte eterna, un continuo morir, una separación eterna entre esta persona y Dios. Es un continuo morir sin acabar de morir. Entonces, porque pues ha rechazado el perdón del Señor Jesucristo y es una situación contraria a la vida eterna. Eso entonces con esta primera parte. Luego vamos a ver inmortalidad del alma humana. Como hemos estado haciendo, y claro, pues que tú tienes que ahondar en la lectura, ver los versículos. Lo que estamos dando es una visión panorámica de lo que es el texto y que no pretenden ser exhaustiva. Esa lectura exhaustiva la tendrás tú y ahí detallarás algunas cosas que ahorita estamos pasando por encima, más bien como un abreboca, como una apertura panorámica de lo que estamos estudiando, ¿ok? Te toca a ti entonces el trabajo de estudiar con más, con la lupa encima cada uno de estos elementos que estamos hablando acá. Una pregunta inquietante. Una de las 4 preguntas inquietantes de Job 14, la que tiene referencia al tema que nos ocupa en la presente lección, la llamo en el versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Bueno, vamos para allá, Job 14. Él viene ya preguntando desde algunos versículos antes en el texto, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van al mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubriese hasta apaciguarse tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces, él se pregunta, y algunos dirán, bueno, pero es que es una pregunta retórica. Él, más que una pregunta, alguno diría, es una afirmación, el hombre no volverá a vivir. Pero es una pregunta que no haya explicación en el resto del texto. En una época tan temprana del proceso de revelación divina, Job no encuentra respuesta a tan importante pregunta. Y el texto hebreo del libro no ofrece lo que desearemos hallar en él, por más que haya exégetas que pretendan haberlo hallado. Ahora, Eclesiastés 12:7 parece ofrecernos un poco de luz al aparente escepticismo de otros textos. En 12:7 nos dice que mientras el polvo vuelve a la tierra de donde procede, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y él aclara ese texto, dice en realidad Eclesiastés 12:7 nos refiere a Génesis 2:7, lo que nos hace pensar que ver en estas palabras la inmortalidad del alma es un poco arriesgado, cuando el sentido obvio parece ser que el principio vital del ser humano vuelve al pecho de Dios donde salió. Y el espíritu, esto es, el aliento de vida, vuelve a su fuente. El hombre cesa de existir como tal. No podemos poner en el texto sagrado más de lo que dice. Es cierto que el Señor apeló a las Escrituras para convencer a los saduceos de la realidad de la resurrección. Pero es preciso tener en cuenta que, para entonces, el progreso de la revelación era ya lo suficientemente claro como para ignorar. Lo que quiere decir es que en el Antiguo Testamento la figura de una resurrección, aunque sí estaba en la mente y en las enseñanzas de los judíos, conocedores del Antiguo Testamento, no estaba tan expresamente identificada en las Escrituras. Esta revelación vino después, ya en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento es difícil conseguir una expresión
ah, directa al tema de la resurrección, salvo varios textos que están allí en Salmos y sobre todo en Daniel. Sin embargo, esta enseñanza de la inmortalidad del alma tiene sus adversarios teológicos, pero más que teológicos, filosóficos. El materialismo, por ejemplo, que niega que exista ninguna cosa espiritual y por supuesto, pues está en contra de lo que es la inmortalidad del alma. El científico no puede ser dogmático y negar la posibilidad de un estado futuro. De las cosas que no se ven, la ciencia nada sabe y de momento no tiene medios de conocer nada. Sin embargo, pues obviamente vemos que la ciencia, con su materialismo, aunque pretende negarlo todo, tiene retos importantes al explicar muchas cosas que hoy en día la vemos como fruto de un Dios creador. Otro de los enemigos es el agnosticismo. El agnosticismo se basa para negar la inmortalidad del alma en el principio kantiano de que la razón humana solo puede conocer el fenómeno, lo que parece a los sentidos. Y aquí que todo lo espiritual escapa del campo del conocimiento propiamente dicho. Este agnosticismo, dentro de la filosofía de Kant, kantiana se le llama así, niega la inmortalidad del alma y se basa básicamente en lo que los sentidos pueden percibir. Entraba así por la vía del sentimiento lo que Kant había expulsado por la vía de la razón. Con ello quedaba echada la base para el modernismo, tanto ético como teológico y bíblico. Los desastrosos resultados de esta filosofía la estamos palpando en nuestros días, ya que el existencialismo es producto directo, no solo colateral, del agnosticismo kantiano. Es decir, hoy día vemos que el tema de las emociones, de los sentidos, cobra muchísima más importancia inclusive que la razón misma. Y negamos elementos razonables para darle prioridad a los elementos de las emociones y toda una filosofía que se deriva de ese pensamiento. Claro, esas emociones en sí mismas no palpan a un Dios que es espiritual, pero que también se revela en muchos elementos, no solamente físicos, sino también, digámoslo así, emocionales. También está el escepticismo. Los escépticos se diferencian de los agnósticos en que recalcan el aspecto pesimista de la incognoscibilidad y adoptan una actitud de perplejidad ante las paradojas que la vida ofrece, sin encontrar solución. El escepticismo niega todo lo que inclusive él mismo percibe. No siento la presencia de Dios, ni su mano, ni su gesto señalador, ni su justicia. No entiendo un mundo con Dios. Lo que ocurre es que tampoco lo entiendo sin Él. O sea, es escéptico a todo, inclusive a sus propios procesos mentales, a sus propios razonamientos. Es escéptico aún inclusive a sus propias ideas. Son varios los escépticos quienes he oído que no pueden creer en el más allá porque nadie ha vuelto para decirlo. O sea, dice, bueno, pero es que nadie ha vuelto de allá para decirlo, entonces por eso no creo, dando pie a un escepticismo tonto, porque la palabra de Dios es suficiente para todo creyente. También está el panteísmo. Todas las especies de panteísmo, así como la doctrina del nirvana, que es el hinduismo, niegan la inmortalidad del alma. El panteísmo es esa creencia que se basa en que todo es Dios en mayor o menor grado. Esta filosofía arrebata al ser humano individual con todo su valor intrínseco y va directamente contra los conceptos bíblicos de comunión perenne con Dios, de filiación divina irreversible. El hecho de que la gente cuando se muere se vuelve con Dios y de que el árbol es Dios, de que el pajarito es Dios, de que el viento es Dios, todo y la persona misma cuando muere pues vuelve a esa esencia con Dios. Eso niega y arrebata, como dice aquí, al ser humano individual todo su valor intrínseco, todo su valor de espíritu, de responsabilidad individual con respecto a sus pecados, con respecto a su comunión con el Creador. Y hay otra que es mucho más perniciosa
y es la teoría de la aniquilación final. Y ellos sostienen, estos están los adventistas, los testigos de Jehová, que sostienen que el alma humana no es inmortal por naturaleza. La inmortalidad será otorgada solo a los justos, mientras que los impíos serán destruidos tras el juicio ante el gran trono blanco. Y aquí se basa mucho de esta filosofía de los testigos de Jehová, de que los impíos serán destruidos, de que no hay un infierno. Y sus argumentos se reducen a 4. La Biblia no expresa, según ellos, en ninguna parte la inmortalidad del alma humana. Luego dicen también de que, por eso, al hablar del final de los impíos, usan los términos destrucción. Afirma expresamente que solo Dios posee la inmortalidad y también pues que Dios sería malo, vamos a llamarlo así, aquí él lo describe de otra forma, pero malo, si considera la inmortalidad a los impíos, a fin de torturarlo horriblemente durante toda la eternidad. O sea, bueno, pero ¿qué Dios tan malo sería? Dios sería muy malo si estaría torturando por toda la eternidad a la gente. Y él dice, bueno, pero Dios es un Dios de perdón, ¿cómo los va a torturar en un infierno? Por supuesto que eso es un razonamiento netamente humano que vamos a resolver ahorita, pero esta teoría de la aniquilación final de los impíos es la más peligrosa de todas las que venimos examinando, porque precisamente es parte de esas teorías con que los testigos de Jehová vienen engañando y confundiendo a muchísima gente. Es cierto que la Biblia no dice explícitamente el alma humana es inmortal, pero lo sobreentiende en declarar eterno el castigo de los malvados, por ejemplo. También como eterna será la vida para los justos. Por ejemplo, en Mateo 25:46 menciona el castigo eterno de los impíos, exactamente con el mismo adjetivo que aplica a la vida de los justos. O sea, la palabra eterno se aplica también a la vida de los justos. Y cuando esta vida tiene esa característica eterna, estamos hablando de una vida consciente, de una vida plena, de una vida al lado de Jesucristo que se está percibiendo de todas las maneras posibles en términos espirituales como tal. Pero este castigo también debe ser percibido así por aquellos que lo están sufriendo en consecuencia. Después de mencionar que los seguidores del anticristo serán atormentados con fuego y azufre, asegura que el humo de su tormento, no solo un fuego, sino atormentados por él, sube por los siglos de los siglos. También dice ahí en el versículo de Apocalipsis 21:8, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aunque la lógica humana conciba esto como algo terriblemente malo, precisamente entendemos que nuestra lógica es una lógica corrompida, es una lógica caída, que no contempla al 100% lo que es la santidad, la pureza de Dios y la justicia de Dios. Porque precisamente estas personas que serían atormentadas día y noche por los siglos de los siglos son personas que rechazaron a la santidad de Cristo, la sangre de Cristo, la inocencia del Señor Jesucristo por ellos y el amor infinito por ellos. Por lo tanto, el castigo, así como ellos rechazaron un amor infinito, entonces es un tormento infinito. El incrédulo es llamado animal, el psíquicos, no porque carezca de alma inmortal como los animales, sino porque tiene cerrada la ventana que mira hacia las cosas espirituales y su horizonte se limita a las cosas de este mundo. Su espíritu está muerto, no en el sentido de que no exista como tal, sino de que no funciona como debería en relación con las cosas que son del Espíritu de Dios. No está extinguido, no puede recibir la vida, sino desorientado. Los términos destrucción no significa jamás aniquilación, sino ruina. Y esto es otra cosa que hay que tomar en cuenta. O sea, ellos dicen que las almas humanas serán destruidas y para no existir jamás. Pero los términos que la Biblia aplica para destrucción
no es aniquilación, sino ruina, sino algo que ha sido degradado a su nivel más bajo. En ninguno de estos casos puede significar aniquilación, como es obvio. Vamos a ver Isaías 49:17. Dice, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Esta palabra destruidores lo que implica es ruina, ¿ok? No es aniquilación total. Y hay otros ejemplos, él habla de otros ejemplos, de que no puede significar destruir, sino abolir, contrarrestar, hacer inoperante, detener la acción, pero nunca, en ningún momento, nos indica una aniquilación, sino, como ya he dicho, pues ruina. Y esto es importante, ¿okay? Porque ellos hablan, como he hecho referencia, de una aniquilación. También habla acerca de 1 Timoteo 6:16, donde el único que posee inmortalidad se explica en el que el yo soy es el único que existe por sí mismo y por tanto el único que posee la inmortalidad como en su fuente por su propia esencia. Entonces, sí, ciertamente, 1 Timoteo 6:6 dice que es el único que posee inmortalidad, lo cual estas personas dicen, toman este versículo fuera del contexto, diciendo que más nadie posee inmortalidad, ningún alma humana, ningún otro ser tiene inmortalidad, solamente Dios. Y es cierto, pero precisamente esa inmortalidad es su característica, es su propia esencia. Cristo saca a la luz esa inmortalidad, siendo su propia resurrección gloriosa la garantía de nuestra propia inmortalidad. Nuestra inmortalidad es una inmortalidad heredada. A los impíos no podemos aplicarles con toda propiedad el término de vida inmortal, sino el de existencia imperecedera, ya que no tendrán una vida eterna, sino una muerte eterna. Entonces, pero esa eternidad está allí, dada en esencia por Dios mismo. Dios confiere, Dios otorga esta capacidad inmortal o existencia imperecedera, según sea el caso, pero eso viene de Él, viene de Dios otorgado a cada uno. Si el alma no fuese inmortal, correría la misma suerte que el cuerpo, desaparecería el principio vital, puesto que el cadáver ya no tiene alma. Pero la escritura asegura la supervivencia en el estado, más bien lugar, en el hebreo del Antiguo Testamento llamado Seol, y el griego del Nuevo Testamento Hades, que es la misma sección. Aun cuando teológicamente hay secciones que indican una u otra cosa, sin embargo, habla de un estado más que de un lugar. Si la pena final del incrédulo fuese la aniquilación, o sea, dejar de existir por completo, se fuma, se desaparece, Cristo no habría podido ser nuestro sustituto en la cruz, ya que en ella Cristo no fue aniquilado por nosotros, sino que soportó en intensidad lo que es el infierno en duración, el desamparo de Dios y la sed inextinguible. O sea, el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz, pero Él no fue aniquilado, sino que Él sufrió esa separación con Dios. Y fue algo muy terrible. La aniquilación no sería una pena, sino una bendición para los impíos, pues escaparían indemnes a la nada. Y Él da otras explicaciones. Él dice, buscarán la muerte y de ninguna manera la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos, según Apocalipsis 9:6. Es decir, que ellos querían morir, pero esa muerte va a huir de ellos. Esto en algún punto de la gran tribulación. Y él explica, si estos desdichados buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos, ¿qué harán los condenados al lago de fuego y azufre cuando la muerte, que es lo que desearían, haya sido también lanzada al lago de fuego, no para consumirse, sino para perpetuarse? Es decir, si en algún punto de la tribulación la gente quiere morir, pero esta muerte está escurridiza, no consiguen la muerte y no consiguen la muerte, ¿cuánto más
Estas personas que estarían en el infierno desearían esa aniquilación, pero el hecho de esa capacidad de cesar, de destruirse, más bien va a desaparecer y estas personas estarán en una perdición eterna. Entonces es lo que se explica acá con respecto a esa condición consciente de la persona en la perdición eterna. Bueno, y ahí el cuestionario de esta sección. Y vamos con la última sección, hablando un poquito acerca terminando de hablar de la inmortalidad del alma humana. Y él aquí coloca 3 clases de inmortalidad. La inmortalidad esencial, que es la que existe por sí mismo y es exclusiva de Dios. La inmortalidad natural, que es propia de los ángeles y del alma humana, pues aun cuando son seres relativos y contingentes, Dios los ha creado con una naturaleza inmortal, al hacerlo simple, sin composición física, inmune así a la disolución, pero dependiendo en cada momento del poder conservador de Dios. O sea, esa inmortalidad es conferida por Dios de manera natural. Y la inmortalidad gratuita, la que poseerá nuestros cuerpos después de la resurrección o transformación, cuando esto mortal se revista de inmortalidad. Entonces, 3 tipos de inmortalidades. Hay pruebas directas de esa inmortalidad del alma humana, la vida en comunión con Dios y la muerte, una separación de Dios. Y dice, aun cuando la revelación del Antiguo Testamento era todavía oscura con relación a la inmortalidad del alma, ya vislumbramos allí que la vida es comunión con Dios, eso es vida. Y la muerte es separación con Dios. Y hay varios textos. También, hablando de esa prueba directa de la inmortalidad, hay varios salmos que nos hacen pensar en la necesidad de una retribución más allá de la muerte, ya que la vida presente es insuficiente para hacernos ver la justicia de Dios. O sea, plantea el hecho de que los malos, el hecho de que sean malos en vida, deben sufrir un tipo de justicia que aun cuando no se vea en la vida presente, se hará patente en una vida más allá de la física. Y eso pues se plantea en varias porciones de los salmos que está aquí ejemplificada. También el Nuevo Testamento habla claro sobre este punto, iluminando el tema de 3 ángulos: la supervivencia tanto de justos como de los impíos, una resurrección y una bienaventuranza que tendrán los justos. Y vez tras vez habla ampliamente el Nuevo Testamento de esta inmortalidad del alma humana. La Biblia presenta la inmortalidad de los justos y la inmortalidad de los impíos con igual evidencia. Es pues imposible negar la una sin negar la otra. Y esto lo encontramos también en la iglesia primitiva, en los primeros creyentes y en muchos de sus escritos. Dice de Ireneo, por ejemplo, que escribió: morir es perder la capacidad de vivir, pero esto no le sucede al alma, pues es el aliento de vida, ni al espíritu, ya que no siendo compuesto no puede disolverse. Muy pocos años después, decía Tertuliano, afirmamos que el alma fue creada inmortal por el aliento de Dios. Y hablando de la resurrección en general, decía Epifanio, es el año 375, la resurrección no se dice por lo que nunca cayó, sino de lo que, habiendo caído, vuelve a levantarse. Pues lo que no puede, no se dice que caiga, sino lo que muere. Pero lo que muere es la carne, puesto que el alma es inmortal. Y aunque parece un trabalengua, esta última frase dice: el alma es inmortal. Y la idea de la inmortalidad de la inmortalidad del alma, se manejaba ya entre los primeros cristianos, como lo revelan sus diversos escritos. Y también él cierra acá toda esta sección hablando de la solemnidad del hecho de la inmortalidad. Lo cierto es que la inmortalidad del alma humana implica una tremenda responsabilidad, lo que nos invita a una profunda reflexión. ¿Qué será de mí
por toda la eternidad si dejo pasar este instante, el único que de cierto está en mi mano para reconciliarme con Dios? Y la conclusión es que no sirve dejarlo para mañana. La inmortalidad es algo que no se puede improvisar en el momento de la muerte. Es decir, siendo que la inmortalidad del alma humana o su permanencia, su capacidad perenne es una realidad, no puede dejarse al improviso el momento de la muerte. O sea, la persona tiene que estar segura de su salvación en Jesucristo, de que ha sido salvo, de que sus pecados están cubiertos por la sangre del Cordero, de que la persona está en Cristo. No es algo que tiene que dejarse a ver qué pasará. No, tiene que estar seguro. Cada creyente, digámoslo de esta forma, o cada persona, para extenderlo, como seres humanos, debe estar seguro de su salvación en Cristo. El que dice ser creyente, pero esto es extenderlo a aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo, porque esto es totalmente serio y una gran responsabilidad. Esta inmortalidad nos trae entonces, como él bien lo dice acá, una tremenda responsabilidad a nosotros propiamente, pues de asegurarnos de que estamos allí, pero también de poder esparcirlo a aquellos que aún ni siquiera tienen conocimiento de un Salvador. No estará además una observación que sirve también para el prudente discernimiento de espíritus. Satanás, el gran adversario de nuestras almas, suele sugerir confianza al que permanece en el pecado, desconfianza del perdón al que se siente acusado por la conciencia, seguridad al que no siente ninguna preocupación por lo espiritual, desasosiego al que siempre teme no estar al nivel de lo que el Señor le pide, distracción al que se habitúa al vicio, indecisión al que teme lanzarse a la obra por pensar que no está capacitado. Cuando no puede inducir el mal, se las arregla para impedir el bien. No es extraño que el apóstol exhortarse a vestirse de toda la armadura de Dios. Y esta siempre será la exhortación a cada creyente, de que de toda esa armadura, primeramente estemos seguros de que hemos tomado el yelmo de la salvación, de que eres salvo, de que somos salvos, pero también de tomar ese apresto del Evangelio de la paz, de predicar la palabra de Dios a todo aquel que no conoce, y que ya una vez nosotros, estando seguros de eso, también podemos compartirlo a otros para que a su vez también se aseguren de un lugar eterno al lado del Salvador. Y bueno, hermanos, entonces así terminamos esta sección. La semana que viene continuaremos con la segunda parte del libro, hablando del estado intermedio. Espero que puedas pasar un buen tiempo de lectura, ya dándole una visión un poquito más cuidada, más detenida de todo este texto, y pueda entonces ser de gran bendición para ti, ¿ok? Cualquier cosita por ahí estamos hablando, me estás preguntando, y están pendientes también con las actividades que estaríamos colocando en el portal de manera oportuna, ¿ok? Cualquier cosita por ahí nos avisa. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.